Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidos, bienvenidas al final de temporada de la temporada 4 de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, TikTok y YouTube Music, que nos encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Para terminar esta temporada, y como ya se está haciendo costumbre, regresamos a una galaxia muy lejana para entender los tesoros coleccionistas de una de las películas más icónicas de todos los tiempos, Star Wars Episodio 5, El Imperio Contraataca. Esa cinta que nos hizo gritar ¡no! Cuando Darth Vader reveló su parentesco con Luke, la que nos presentó al sabio Yoda y nos dejó al borde de nuestros asientos con cada giro inesperado. Estrenada en 1980, El Imperio Contraataca no solo redefinió el cine de ciencia ficción, sino que también cimentó su lugar en el corazón de millones de fans ansiosos por una continuación épica que hasta hoy en día marca legiones coleccionistas. Hoy me acompaña de nuevo mi amigo Lalo Banda. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola Lili, bien, ¿tú cómo estás? ¿Ya estás lista para hablar del Imperio Contraataca? Ya estamos aquí para este final de temporada que, bueno, para los que nos han estado escuchando, siempre agarramos este tema de Star Wars, pero este justo es especial porque muchas personas dicen que es la mejor película de la saga, entonces vamos a ver si sí es cierto. Y para comenzar, los capítulos finales de las temporadas pasadas han sido dedicados a Star Wars, por lo que los y las invitamos a escuchar esos programas para tener un contexto más completo de todo lo que hablaremos en este episodio. Para todos los programas de esta franquicia, decidimos irnos en orden conforme salieron los productos tanto en el cine como en cómics y en la televisión, por lo que ahora nos toca continuar este viaje con la segunda cinta de una de las sagas más exitosas de todos los tiempos. Desde su estreno en 1980, El Imperio Contraataca ha cautivado a generaciones con su mezcla de aventura, romance y un conflicto épico entre la luz y la oscuridad. Pero su valor va más allá de la narrativa. Este capítulo de la saga original no solo profundizó en los personajes icónicos como Luke Skywalker, la princesa Leia y Han Solo, sino que introdujo nuevas dimensiones al universo de Star Wars, revelando la profundidad de Darth Vader al ser uno de los villanos más icónicos de la cultura pop junto con la expansión de su imperio galáctico. George Lucas, tras el éxito abrumador de Una Nueva Esperanza de 1977, decidió tomar un enfoque más ambicioso y oscuro para la secuela. Contrató a Irving Kershner como director, quien aportó una sensibilidad dramática profunda que ayudó a enriquecer los personajes y el tono de la historia. Además, Lawrence Kasdan y Leigh Brackett contribuyeron con un guión magistral que profundizó en los conflictos internos de los protagonistas y amplió el universo de Star Wars con nuevos mundos y criaturas. En términos de efectos especiales, El Imperio Contraataca superó a su predecesora con innovaciones técnicas impresionantes, como las secuencias de las batallas espaciales y la creación de nuevos planetas como Hoth y Bespin. La famosa escena de la batalla en Hoth con los caminantes imperiales AT-AT se convirtió en un hito visual que definió el estándar para las películas de ciencia ficción de la época. Durante varios años desde que era niña, amigo, he escuchado que esta es la mejor película de la Guerra de las Galaxias y por ende la más coleccionable. ¿Crees que esto es cierto? No quiero contradecir tu premisa, aunque fuera una mala película, que no lo es, podría ser coleccionable bajo la lógica de las películas de culto. Sin embargo, aquí estás ante el culmen de la saga de los Skywalker, incluso antes de que ese término existiera. Vamos por partes. Si nunca han visto Star Wars y entran a esta galaxia muy lejana con esta película, va a ser desconcertante, quizá por el tono y por el final también, obviamente, por varias razones, y las vamos a ir abordando justamente a lo largo de este episodio. Digamos que como pieza independiente no tendría tanta fluidez para un espectador ajeno, o quizás sí. Digo, eso ya depende de cada uno de nosotros. Sin embargo, por eso te hacía el disclaimer de que aunque fuera una mala película, podría ser coleccionable, que es más o menos lo mismo que concluíamos en el episodio de coleccionando pósters en esta temporada, que por cierto, cuando terminen de escuchar pueden ir y escuchar también ese otro episodio. Ahora, como parte del lore de George Lucas, funciona a la perfección. Me explico un poquito para que no piensen que estoy cantinfleando con esto de que sí, pero no. En el episodio 5, que por cierto no dirige, como ya decías ahorita, George Lucas, no nos cuentan nada sobre los orígenes de nadie, como suele suceder hoy en día con las precuelas o con secuelas, por ejemplo, como la del Padrino, por darles una referencia. Acá todo lo que está sucediendo va, por decirlo de alguna manera, a media cuesta, pero hacen una consideración muy importante y es lo que, al menos a nivel personal, creo que es uno de los mayores aciertos de este filme, y es el dar por hecho que tienes espectadores inteligentes o al menos interesados en dialogar con una propuesta audiovisual, y eso muy
pocas películas del perfil de los blockbusters lo tienen hoy en día. Y sí, o sea, totalmente, como dices, es una de las grandes favoritas, pero no solo de los Warsis, sino también de los cinéfilos en general, por varias razones. Desde las técnicas que ya mencionabas utilizadas en materia de efectos especiales, hasta la cantidad de lecturas que puede tener esta historia, incluso las focalizaciones de una misma historia, las tiene. El final, insisto, es tan anticlimático que yo creo que hoy lo podríamos considerar como la cresta de esa primera trilogía, y aparte de eso, o sea, es que es de un arrojo y de una genialidad únicas decidir terminar esa película como termina, aunque esto pues no es enteramente por obra y gracia de George Lucas, digo, ya lo vamos a ir desglosando. Sin embargo, y por si no bastara, aquí pues se dan chance incluso de meter nuevos personajes, ¿no? Entre ellos, pues alguien que hace que este malo tan malo, hace ese momento se arrodilla ante él, que es algo que tiene esta película. ¿Y si crees que sea la mejor película de todos los productos de Star Wars que tenemos hasta hoy en día? Sí, sin duda, y hay varias explicaciones, pero para no spoilerles el episodio desde ahorita, sí, sin duda lo es. Y es que esta secuela no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó. ¿Qué tan significativo crees que fue para los coleccionistas este lanzamiento en el contexto de la época? Porque la presión era mucha para Lucas y la verdad pudo haber fallado épicamente. Y bien dicen que las segundas partes no siempre son buenas. Sería la excepción a la regla, igual que pasa con El Padrino, igual que ha pasado con varias secuelas que terminan superando a su antecesora. Pero mira, presión, lo que se dice presión, pues no tanta. Y en todo caso, George Lucas tuvo la culpa, porque aquí hizo lo mismo. ¿Te acuerdas que te platicaba que hizo en el episodio de Coleccionando Indiana Jones? Igual también vayan y escuchen ese episodio. Pero más que volverlo a hacer, más bien yo te diría que aquí lo aprendió, porque esto pasa antes de Indiana Jones. Y estoy seguro que aquí lo aprendió. O sea, esa presión en resumen fue porque él otra vuelta les hace creer, o hizo creer por mucho tiempo, que ya tenía toda la historia acabada. Algo que no era completamente cierto, igual que con Indiana Jones. Verán, por aquel entonces él había hecho una película que se llama American Graffiti, y el éxito de American Graffiti fue tanto que a George Lucas le dio chance de renegociar su contrato original con un hombre que se llama Alan Ladd Jr., que es uno de los que hicieron posibles Una Nueva Esperanza. Y como parte de esa renegociación, Lucas asegura los derechos sobre las futuras continuaciones de la película, además de proteger, por así decirlo, esos bocetos que no fueron utilizados para esa cinta originalmente. Y por si eso no bastara, él se decide incluir como partícipe de las ganancias que recabaran los productos derivados de lo que pretende iniciarse como una franquicia. En todo caso, la presión, yo te diría que tenía, era una presión social, porque ya había grabado su nombre de piedra con A New Hope, sin duda. Ahora, sobre el contexto, en el año que sale El Imperio Contraataca, que ya decías tú, fue en el 80, se estrenan películas como The Blues Brothers, como Cruising de William Friedkin, La Niebla de John Carpenter, El Hombre Elefante de David Lynch, El Holocausto Caníbal de Ruggero Deodato, que también es una película muy muy famosa por distintas situaciones, que no vamos a tocar aquí obviamente, pero también estaba Viernes 13, por ejemplo, en ese año, El Resplandor de Stanley Kubrick, Toro Salvaje de Martin Scorsese. Entonces, sí es un año importante, no es como cualquier cosa. Ahora, y creo que sí me voy a extender un poco. ¿Por qué no falló George Lucas? Pues porque tenía todo planeado, al grado de no quererse estresar con la dirección y concentrarse primero pues en cuidar de esos beneficios sustanciales que le había dejado la primera entrega. ¿Cuán concentrado estaba? Tanto como para firmar un contrato de 100 páginas, que es lo que termina firmando en septiembre del 77 con la Fox. Y este contrato ya podría ser un objeto coleccionista, ¿no? Sobre la saga en general. Pero este contrato lo que hacía con la Fox era que la limita a Lucas a ser la distribuidora a cambio del 50% de las ganancias brutas de los primeros 20 millones. O sea, su apuesta de entrada ya eran 20 millones. Y de ahí, este porcentaje iba a ir aumentando hasta llegar al 77.5% en favor de los productores, siempre y cuando superaran los 100 millones en recaudación. O sea, no era poquito lo que Lucas tenía en mente. Hoy sabemos que El Imperio Contraataca tiene más de 538 millones recaudados en billetes verdes. No obstante, en ese entonces, y para mitigar un poco el riesgo, porque pues, a fin de cuentas no deja de ser un riesgo, Lucas funda una compañía que se llama The Chapter 2 Company. A través de esta compañía, él iba a controlar el desarrollo de la película y absorber toda la parte de los pasivos. Y luego firma otro contrato entre Chapter 2 y Lucasfilm. Y ahí en ese contrato, él se otorga el 5% de los beneficios brutos de la taquilla. O sea, tan desviado de su objetivo no iba. Y no paró ahí. Funda todavía otra empresa más que se llama Black Falcon, y la ocupa para licenciar los derechos de comercialización de toda la saga. Y
entonces aquí lo que hace es que utiliza esos ingresos para subsidiar otros proyectos en curso, como cuáles, Cazadores del Arca Perdida, que se estrena justamente el siguiente año, en el 81, y que en el estreno recauda $389 millones. O sea, tan mal no andaba el señor, ya tenía muy claro, por un lado, y por eso les decía que me iba a extender mucho, porque por el otro lado decide reclutar a Leigh Brackett, que muy poco se habla de ella, pero se trata de una gran autora de ciencia ficción. Entre sus amigos de Leigh estaba nada más y nada menos que Ray Bradbury, por ejemplo. Para cuando llega Leigh Brackett a trabajar con Lucas, ella ya tenía un apodo que era la reina de las óperas espaciales. Lo malo es que ella muere en el 78, en marzo del 78 a causa del cáncer, y entonces no alcanza a haber terminado este trabajo. Y entonces ahí es cuando entra en escena Don Lawrence Kasdan, que andaba por aquel entonces ocupadito con el guión de Cazadores del Arca Perdida. Él, según cuenta, va a reelaborar o le toca reelaborar algunos diálogos sobre el libreto que había hecho Lee, y para ese entonces Lucas también ya le había metido un poco de mano o mucho de mano al guión, y ya es ahí donde él mete el concepto de episodios a la historia. Entonces, por más de 30 años, este guión de Brackett, que otra vuelta hablando de cosas coleccionistas, este guión no existía, solo lo podías leer en colecciones especiales. Había uno en la Universidad del Este de Nuevo México y obviamente en los archivos de Lucasfilm en California, y no es hasta 2016 que deciden ya publicarlo de manera oficial. O sea, si quisieran coleccionar algo del Imperio Contraataca, este podría ser una serie importante. Y todos los giros argumentales que conocemos, sí, eso sí ya vendrían hasta después. Y de verdad, perdón por extenderme, pero esto nada más que les estoy diciendo es el contexto de por qué Lucas sabía que se traía algo importante entre manos y que era valioso, aunque ni siquiera sabía él a fin de cuentas qué era, ¿no? Solo pues eso, ya con Lucas en una posición como productor ejecutivo, entonces él decide traer al que era su profe de cine, a Irving Kershner, para dirigir esta película. Mantiene a Ralph McQuarrie y a Joe Johnston como diseñadores para mantener esta estética de la película que conocemos, y de esta manera, y por eso es que es tan importante esta película, es que sienta las bases de dos imperios: el imperio que contraataca, como lo dice la película, y el que él le va a vender muchísimos años después a Disney. Finalmente, y ya para que sigamos avanzando con el episodio, sobre qué tan significativo lo fue, yo te diría que lo sigue siendo, tanto que finales del año pasado y principios de este, nada más por poner así igual referencias, Columbia, la marca de botas y de ropa, sacó una colección inspirada completita en los outfits utilizados en la batalla de Hoth. Otro ejemplo más cercano y valdría mucho la pena ya para concluir con este punto, el pasado Star Wars Day de este año de 2024, cuando estamos grabando el episodio, Pony lanzó una colección inspirada en varios personajes de la saga. Hay al menos 3 de esta película y que fueron diseñados, aparte de todo, por un diseñador mexicano que se llama Mauro Garfias. Si no las han visto, de verdad, vayan a la página de los tenis. No, a mí no me están pagando ni me patrocinan ni nada, pero vayan y échenles un ojo y ya nos escriben después para que nos digan qué les parecieron, porque volviendo al punto, ya para cerrarlo, pues el impacto es de ese tamaño. Seguimos teniendo productos a coleccionar vinculados a este episodio. Creo que gran parte del éxito coleccionable de la película es que introdujo muchos personajes nuevos, como los decías, así como naves y escenarios. ¿Quién no ha intentado alguna vez mover objetos con la fuerza o ha imitado la voz profunda de Darth Vader? Esta cinta no solo nos dio frases icónicas, sino también una asombrosa cantidad de coleccionables que han sido objeto de deseo durante más de 4 décadas. En tu opinión, amigo, ¿cuál es el personaje más coleccionable de esta entrega? Con el tiempo han surgido varios. Para mí siempre ha sido y seguirá siendo Boba Fett. De hecho, es el único personaje de Star Wars que a mí me ha hecho comprarme lentes para sol inspirados en él, por ahí hace unos años. En 2014 Juan sacó una cápsula y uno de los 6 pares estaba inspirado en él. Eso es mi esposa, como sabe que soy fan de este mandaloriano, me los regaló en un cumpleaños. Ahorita en eBay, estos tenis que les estoy platicando andan como en $250, algo así como unos 4,600 pesos mexicanos. Y digo, en caso de que les interese. Y de los tenis que les platicaba hace ratito, los que diseñó el buen Mauro Garfias, tengo unos, me compré unos de Boba Fett. Y de verdad, desde el packaging hasta el par en sí, no tienen desperdicio, en serio, están bien bonitos. Ahora, haciendo un lado mi fanatismo por Boba Fett, podríamos hablar del IG-88 que inspiró a Dave Filoni para crear el IG-11, ¿no? Que es conocido hoy como el robot niñera, al que en The Mandalorian, el director y actor de Nueva Zelanda, Taika Waititi, le da voz. Y que volviendo al Imperio, pues en el caso del IG-88 o 88, hace su primera aparición junto a Boba Fett, cuando son convocados por Lord Vader al acorazado estelar al Ejecutor para rastrear al halcón milenario en el episodio 5. Otro que también se ha hecho un lugar recientemente gracias a The Mandalorian. Yo tengo la teoría de que Dave Filoni es el nuevo Lucas y lo tenía que decir en algún lado, y por ese tipo de cosas, porque el Lucknow, por ejemplo, se llama Kui, que le dicen en internet es el I Have Spoken, que la voz la hace Nick Nolte, y estas criaturas también hacen su aparición como esclavos en Bespin, preparando la cámara de congelación para Han Solo, lo cual nos lleva al siguiente punto, que si bien no sería un personaje, sí visto hasta cases entre otros productos con la forma justamente de la placa de carbonita con la silueta de Han Solo. Otro
otro más que podría agregar, por mórbido que podría sonar, mi comentario es la mano derecha de Luke. El destino de esta mano no se sabe hasta en unos cómics después, pero la última trilogía dio mucho de qué hablar cuando Maz Kanata le entrega en el episodio 7 a Rey el sable de luz que sostenía esa mano, que su papá decide que le venía mejor una mano dentro de ella, entonces le quita esa mano, y esa mano, en los cómics sabemos qué pasa con ella, ¿no? En el número 11 de los cómics de Darth Vader, sabemos que termina en Exegol, en los laboratorios de investigación genética de Palpatine, ¿no? Pero esos serían algunos. ¿A ti cuál es tu coleccionable o tu personaje favorito a coleccionar de esta saga, Lili? Yo me quedo con Yoda. La verdad es que todo lo que hacía Jim Henson en esa época, siempre de niña me llamó mucho la atención. Es que era un puppet, era una marioneta, y la voz en inglés es muy bonita. Hace rato estaba viendo la película, la vi doblada al español latino, y no está tan chida la voz de Yoda, pero ya no me acordaba de esa escena donde está buscando entre las cosas de Luke y se asoma y está agachado y se ve así sus patitas, todo bonito. Y también te decía, ¿no? De que a veces ya uno ve las películas ya siendo adulto y te calan más. Cuando le dice Luke a Yoda de, es que no lo puedo creer, cuando sacan la X-Wing del pantano, que le dice Yoda, es que por eso fallas. A lo mejor de niño no lo entiendes, pero cuando eres adulto dices, necesito un Yoda en mi vida. Es un gran personaje y la voz de Frank Oz en inglés es icónica. Digo, para los que sepan o les guste el mundo de los Muppets, Frank Oz es la voz de Miss Piggy. Entonces, tenerlo haciendo la voz del maestro de Luke. Que digo, en español hay una cuestión ya más histórica, que es Arturo Mercado el que hace la voz en español de Yoda, pero sí, también el maestro Yoda, y de hecho aquí es en donde hace su debut. Sí. Y es toda una revelación, porque aparte no nos imaginamos que va a ser una criatura, ¿no? Exacto, y en esta película como que ya se van entrelazando todas estas historias que en la primera no sabíamos. Vaya, sabíamos que Obi-Wan tenía un maestro, pero no te imaginabas que iba a ser él, y aparte Yoda es un personaje muy importante, hasta en las precuelas, y nos vamos hasta el Mandalorian. También yo lloro mucho con el final de la segunda temporada del Mandalorian. A ver, vamos a ver con spoilers, ya tuvieron mucho tiempo para ver el Imperio Contraataca, y el Mandalorian, que es reciente, digo, estuvo en todas las redes, cuando Luke llega por Grogu al final de la segunda temporada, y luego en la serie de Boba Fett lo empieza a entrenar, y es como repetir y volver a ver el entrenamiento que le dio Yoda, ahora se lo da Grogu. Entonces a mí se me hace algo muy sentimental, porque exactamente como tú dices, es esta criatura que no te imaginas. Justamente en 1980, que a nosotros no nos tocó verla en el cine, pero después la vuelves a ver en tu Blu-ray, en tu VHS, y no nos imaginábamos de niños el impacto que iba a tener hasta hoy, 2024. Y parte de la importancia de esta película es eso que tú acabas de decir, y que yo creo que englobaría perfecto todo el episodio. Es eso justamente, y eso no la tiene ninguna de las otras películas salvo esta. Y ni ningún otro personaje, porque sí, Darth Vader ha aparecido en otros cómics, en otras novelas, en otras películas, hasta en caricaturas, pero Yoda siento que es como la revelación de lo que significa ser un Jedi realmente, porque sí, con Obi-Wan apenas nos están empezando como a dar estos guiños de lo que significa la fuerza, pero con Yoda ya es completamente ver cómo funciona todo este mundo. Sí, si tuviéramos que decirlo como de alguna manera, es el personaje que da pie a todo ese imaginario fantástico en el que la fuerza es la solución a muchos problemas, pero también el inicio de muchos de nuestros problemas. Y para seguir, en cuanto al impacto coleccionista, la película desató una verdadera fiebre entre los fanáticos y coleccionistas desde su estreno. La gente ya tenía muchas expectativas con este universo. Las primeras figuras de acción de los personajes principales se convirtieron en objetos de culto, y las réplicas de los vehículos y naves espaciales se vendieron en cantidades récord. Kenner, la compañía encargada de producir los juguetes de Star Wars, lanzó una línea espectacular que incluía desde figuras básicas hasta sets de juegos complejos que recreaban escenas claves de la película. Además de los juguetes, las ediciones especiales de la cinta en formatos como beta, VHS y las posteriores versiones en DVD y Blu-ray se han convertido en piezas codiciadas por los coleccionistas, especialmente aquellas que ofrecen contenido adicional y comentarios del director. La música de John Williams también fue lanzada en vinilo y CDs, convirtiéndose en parte fundamental de cualquier colección dedicada a Star Wars. Con esto, llegamos al top coleccionista del episodio con algunos de los ítems mejor valorados del Imperio Contraataca. En este top vamos a mezclar tanto coleccionismo de cine como coleccionismo de memorabilia en general. En el número 5, según el portal lifestyleasia.com, un casco de Darth Vader
salió a subasta en Los Ángeles en septiembre de 2019 por $898,420. Hecho de fibra de vidrio y espuma, el casco fue el mismo que el actor David Prowse usó en Star Wars Episodio 5, El Imperio Contraataca en 1980. Su precio máximo esperado era la mitad de lo que finalmente alcanzó en la subasta, lo cual indica el estatus codiciado que tienen las cosas relacionadas con Darth Vader entre los coleccionistas de artículos de Star Wars. Este no fue el único casco de Darth Vader vendido. En la misma subasta donde se vendieron R2-D2 y el sable de luz de Luke Skywalker, otro casco de Vader fue subastado por $96,000. Pues es la pieza icónica, ¿no? Del villano. Yo creo que, así como hablábamos de Fedora de Indiana Jones en el episodio de Indiana Jones, es una de las piezas sin las que no concebirías la estética que tiene hoy en día Darth Vader, ¿no? Este casco especie, como si fuera un casco de samurái, es icónico. Y de hecho, Ralph McQuarrie es el que le termina de dar como esta estética que conocemos hoy en día a Vader gracias a este casco. Y sí se ve vintage. Aquí estamos viendo las fotos, las cuales vamos a subir en el top coleccionista. Es que a comparación, digamos, de las últimas entregas o las recientes donde igual sale Darth Vader, este sí se ve, sobre todo en los ojos, se ven como estas micas ya viejillas. Pero ¿estás de acuerdo que se sigue viendo increíble? Sí. Aparte, lo usó el actor que personificaba, no que le daba voz, que personificaba a Darth Vader. Sí, de hecho muchos me dijeron que el personaje más coleccionable para ellos era Darth Vader, pero como sale también en la primera, y yo creo que su historia aún continúa, yo por eso escogí a Yoda, pero no sé tú qué piensas. Es difícil porque, para no arruinar el resto del episodio, pero hay por ahí un meme en internet donde dice Darth Vader que él quiere que le hagan su serie y le dicen, dude, pero pues si toda la saga va sobre ti, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a hacer una serie? Si tú eres el protagonista de la historia de la saga de los Skywalker o de la saga de Star Wars, pues es Darth Vader, es Anakin Skywalker el elegido. De número 4, tenemos un icónico sable de luz de Mark Hamill, utilizado por Luke en Star Wars Episodio 4 y El Imperio Contraataca. Construido a partir de un Flash Gun Graphics del año 1930, con una longitud de 10.5 pulgadas, cuenta con empuñaduras negras de resina y un anillo en D para sujetarlo al cinturón de Luke. Aunque le faltan los detalles de la placa del circuito y se ha retirado la cinta plateada original, el sable de luz se conserva en buenas condiciones. La procedencia de este sable le añade importancia, ya que proviene directamente del archivo del productor del Imperio Contraataca, Gary Kurtz. Acompañado por una carta de autenticidad firmada por él, fue vendido por una asombrosa suma de $375,000, aunque su valor se extiende más allá de lo tangible, según el portal wheelsjacklab.com. Yo creo que igual, ¿no? Es parte del imaginario de Star Wars, un sable de luz. No me acuerdo, creo que en el episodio, no me acuerdo si en el del Señor de los Anillos o en el de Coleccionando Cine, hablábamos justamente y hacemos esta comparación de, creo que sí fue en el del Señor de los Anillos, que hablábamos de los bastones de los magos versus los láseres, ¿no? De Star Wars, y pues es una pieza también que para los fanáticos de Star Wars, pues es valiosa y aparte es muy coleccionable porque con el tiempo han salido distintos sables de colores y después esta personalización que tiene cada uno de ellos, que dependiendo del personaje, ¿no? Hablando de Yoda, por ejemplo, después en las secuelas o precuelas, Yoda sale con su propio sable de luz. Por ahí hasta ahí hay por ahí un sable, o el único en su especie, ¿no? El sable morado de Mace Windu. Entonces creo que sí, o sea, es el inicio de muchas cosas que se detonarían con el pasar de los años y gracias al éxito que tuvo esta película. En el número 3 tenemos las figuras de acción, que son lo esencial en una colección de Star Wars. Tenemos un multipack del Imperio Contraataca canadiense, que es un objeto de colección raro muy deseado por los fans estadounidenses. Como todo coleccionista sabe, los juguetes más valiosos suelen ser aquellos que están en su empaque original, y un conjunto de figuras de acción vendido en Canadá para promocionar el Imperio Contraataca en 1980 fue parte de una subasta exclusiva de Star Wars organizada por Sotheby's en 2015 y que se vendió por $32,500. Los conjuntos de multipack con figuras especiales se vendieron exclusivamente en las tiendas Sears de Canadá. Eran tan valorados, incluso en ese momento, que a menudo los paquetes se encontraban abiertos en las tiendas, obligando a Sears a vender las figuras selladas al vacío por separado, según una nota de businessinsider.com. Y es que este pack así literal está buenísimo. O sea, viene el IG-88, que cobra relevancia muchísimos años después hasta que llegue el Mandalorian. Viene Lando, viene Boba Fett, viene Han Solo, viene uno de los personajes que a mí más me llama la atención porque viene acreditado como Aid of Lando, que
es un tipo calvo que trae unas orejeras que son electrónicas, pero no sabes bien a bien si el tipo es un androide especie mitad humano, mitad androide, porque una parte de la película casi al final, de repente Lando, después de que le entrega a Han Solo a Vader y le entrega a Chewbacca y a la princesa Leia, en una parte cuando Vader se va a cazar a Luke porque lo que quiere es que Luke venga a él, de repente Lando se lleva por una zona a Chewbacca y a la princesa Leia y a través de un radio le habla a este tipo, a Leia, y él como que abre los ojos, como que lo activa, ¿no? Entonces siempre me ha llamado la atención ese personaje porque hasta donde yo sé, androides humanos o humanoides androides, el único referente que tenemos dentro de la historia es esta Fennec Shand, cuando en el Mandalorian la matan, pero de repente en el libro de Boba Fett vuelve a salir y te platican quién es el que la revive y cómo la reviven, y creo que el único referente que tenemos previo a Fennec Shand es ayuda de Lando, y está en ese pack está muy padre, ¿eh? Y es que los juguetes son esenciales. Si ustedes se meten a la página de toyscollectorsguide.com y le ponen The Empire Strikes Back Star Wars, pues ahí pueden encontrar más o menos las valuaciones de lo que cuestan tanto abiertos como cerrados ciertas figuras. Por ejemplo, aquí veo un Han Solo con su abrigo azul, cuesta en empaque cerrado $300 a $400, abierto $45 a $65. Hay naves, aquí veo al Wampa que cerrado cuesta $110. Entonces pueden meterse a este tipo de páginas por si usted todavía tiene figuras, o sus papás o sus tíos o sus abuelos, pueden ahí ver más o menos cómo se tantean los precios, porque algo que tiene Star Wars es que lo vintage es lo que mejor se vende y lo que mejor se evalúa. Ese Wampa creo que no lo he vuelto a ver, es algo importante porque aparte de todo, digo, va más allá del episodio, estaría más bien como una trivia del episodio del Imperio Contraataca. Él le desfigura la cara a Luke en la secuencia inicial de la batalla de Hoth, y lo que muy poca gente sabe es que deciden hacer esa escena porque entre el episodio 4 y 5 Mark Hamill tiene un accidente vehicular que lo lleva a que su cara tenga estas cicatrices que le vemos. Entonces de alguna manera en el guión dicen, ¿cómo le hacemos para justificar que este güey se desfiguró la cara? Ya sé, pongamos a alguien, y ponen justamente al Wampa, y el Wampa lo primero que hace empezando el episodio es desfigurarle la cara al buen Luke. Entonces pues este tipo de piezas, como dices tú, aparte de que son vintage, tienen una relevancia per se, ¿no? En el número 2, y siguiendo bajo esta línea, este es un ítem muy conocido entre los coleccionistas de la Guerra de las Galaxias. Aunque apareció por primera vez en el especial de Navidad de Star Wars en 1978, donde fue interpretado por la voz de Don Franks, su aparición principal fue en el episodio 5. En 1979, la empresa estadounidense de juguetes Kenner creó una figura de acción de Boba Fett que podía disparar misiles desde su mochila. Este cazarrecompensas pintado a mano estaba destinado a ser un regalo para los fans que compraran al menos otras 4 figuras de acción de Star Wars. Sin embargo, antes de que estuviera a la venta, los ejecutivos decidieron eliminar el mecanismo de lanzamiento debido al riesgo potencial de asfixia que representaba, o te sacaba un ojo, cualquiera de las dos. Los niños nunca pudieron disparar el cohete de Boba Fett. Sin embargo, algunos empleados astutos de Kenner salvaron algunos prototipos y se los llevaron a su casa. Ahora, una de esas raras figuras de Boba Fett se ha convertido en el juguete vintage más valioso del mundo. La figura de acción de 3.75 pulgadas de alto se vendió por $525,000, superando al poseedor anterior del récord del juguete vintage más valioso, que era una muñeca Barbie única en su tipo con un collar de diamantes que se vendió por $302,500 en 2010. Este Boba Fett también se superó a sí mismo. Otra figura de Boba con cohete no pintada recaudó $236,000 en junio de 2022, según varios sitios en línea. Por eso les decía que Boba Fett, de verdad, es valiosísimo. Y aparte es un personaje que no le ves la cara. No le ves la cara. Solamente está así como con esta especie de casco de soldador. Pero desde verdad, van a decir que estoy loco, pero desde que lo ves te captura. O sea, te captura la atención. Porque aparte tiene como ciertos rasgos que o lo amas o lo odias. Y digo, ya para ese entonces Kenner ya la había roto con los muñecos de la primera entrega. Y ya sabían que este tipo de figuras no eran cualquier cosa, ¿no? Yo creo que también ahí se nota un poco la relevancia que va cobrando culturalmente para el mercado de juguetes este tipo de piezas. Sí, es que pasa exactamente lo que dices. Yo siendo empleado y viendo lo que pasó con el episodio 4, yo también me hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar el prototipo. Claro que sí, es que no había de otra. Esto, desde la primera película, sí se veía venir que esto iba a ser muy grande. Por ejemplo, hablando, digo, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero hablando del episodio 4 de Una Nueva Esperanza, hay un Jaguar que se hace pensado para vender. El Jaguar hecho con un calcetín. Tú debes de saberte la historia porque tu papá se
dedicó también muchos años a esta parte del coleccionismo de figuras de Star Wars y es el santo grial en las figuras coleccionistas de Star Wars. La verdad es que a mí me emociona mucho hacer estos episodios, precisamente porque yo crecí entre todo esto y platicando hace rato con mi papá, me da risa que me dice, es que a los AT-AT les decían los perros, o a estos también que salen en el regreso del Jedi, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero les decíamos los pollos. Las gallinas. Le estaba platicando también de este Town, que se le abre la panza, ¿no? Como la Barbie embarazada y podías meter a Luke. Entonces, a mí me da mucha nostalgia, me da mucha emoción poder hablar de esto porque les voy a platicar. Mi papá en alguna vez también tuvo un Boba Fett de estos y lo vendió para darnos una carrera universitaria. Entonces, imagínense de qué tamaño para mí significa toda esta franquicia. Y en el número 1 tenemos un raro póster conceptual de Star Wars, El Imperio Contraataca, que se vendió por $26,400. Según Heritage Auctions, se esperaba que el póster se vendiera entre $5,000 y $10,000, ya que se considera único al representar la obra completa de Roger Castell en la paleta de colores original para la segunda entrega de la trilogía de George Lucas. Castell fue el diseñador detrás de este póster y otros más como el de Tiburón. Según Heritage, el póster fue una prueba realizada por el artista, quien se inspiró en un póster de Lo que el viento se llevó, en el que Clark Gable lleva a Vivian Leigh rodeada de llamas. Cuando el estudio hizo sus revisiones finales del arte, eliminó las imágenes de Lando Calrissian, Boba Fett y la Cloud City, entre otros. El póster final también tenía esquemas de colores más oscuros, mientras que la versión original de Castell presentaba rojos y naranjas vibrantes. Y fíjate que yo no lo conocía y aquí puse la comparación. Estaba chido del original. De hecho, yo lo tuve en algún momento, pero en playera. Así el original. No, ajá. Sí, no, imagínate, el otro no sabría ni de dónde. Y la compré porque es de mis películas favoritas de Star Wars. Y cuando lo vi, no, sí, este es el póster y en playera. Pero cambia radicalmente, ¿no? Con la ausencia de estas cosas que le quitan, de estos 3 o 4 elementos que terminan por ser eliminados y te da una estética completamente distinta entre uno y otro, a pesar de ser el mismo póster, ¿no? O el mismo diseño. Siento que los quitaron porque te daba como más pistas de lo que iba a pasar. Ah, no, sí, claro, totalmente, porque ahí ya te están vendiendo la trama completa. Aunque finalmente, ahora sí que si aplicamos el criterio del episodio de los pósters, pues te está dando información. No te está diciendo qué, pero te está dando información. Desde que sale Lando, tú hubieras dicho, ay, ¿ese quién es, no? Sí, porque aquí lo que hacen es mantener a los personajes de la primera entrega nada más. Prácticamente, bueno, lo único que está fuera de lugar sería el Tam Tam, pero es como la única amiguita de pan que nos están dando de lo que va a suceder. Y del ambiente incluso, porque está todo más en tonos fríos, ¿no? Sí, justo. Y teniendo en cuenta esta pequeña lista, amigo, imagina que Darth Vader es un coleccionista ávido. ¿Qué artículo crees que tendría en su colección personal y por qué? Si Darth Vader fuera un coleccionista, pues veamos. Yo creo que la mano de su hijo. Y sí, porque te digo que en el cómic se le lleva a Palpatine. Sí, pero era para clonarlo, ¿no? Sí, por el tema de los midichlorians y que ya también lo vimos en Bad Batch, ¿no? En esta última temporada, lo de la famosa prueba M está enfocada a esto. Y sí, de verdad, yo sí diría que la mano. Yo no me quedaba con esto, porque podrías decir tú, bueno, pues es prácticamente el último Jedi vivo, después de la Orden 66. Pero podrían ser las espadas, pero muchísimos años después ya tuvimos a un general Grievous que se dedica a coleccionar los lightsabers de todos los Jedis que va diezmando. Dándole ese contexto, sin irnos hacia el futuro, ciñéndonos a esta película como tal, yo sí diría la mano, porque a fin de cuentas es la mano de su hijo. ¿Tú qué lo harías coleccionar? Híjole, es que en ese entonces, cuando vimos esa película y cuando la gente que tuvo la oportunidad de verla en el cine, no sabíamos qué iba a pasar en el futuro. Ya teniendo este contexto de las precuelas y de las series, yo te diría que Darth Vader se hubiera quedado así con toda la ropa de Padme o así todos los vestuarios espectaculares de Padme o algo de ella. Pero es que en ese entonces no teníamos ese contexto. Entonces, si yo hubiera estado en 1980 con esta edad, yo creo que él hubiera coleccionado carbonitas de muchos personajes. Una pared llena de carbonitas. Eso está spooky, pero tiene mucho sentido. Ajá. Y no podemos negar que el legado del Imperio Contraataca sigue siendo fuerte. A medida que la nostalgia por la trilogía original persiste, los objetos originales y bien conservados de esta película continúan siendo muy valorados en el mercado actual. Además, nuevas generaciones de fans mantienen viva la demanda por estos artículos clásicos. Por lo que creo que la influencia de la película no solo se limita a la nostalgia a comparación del episodio 4. ¿Qué podemos aprender del impacto histórico y coleccionista del Imperio Contraataca, amigo? Mira, una respuesta corta que no ha habido en este episodio.
yo te diría que todo. La respuesta larga sería, bueno, no sé, para la respuesta larga más bien empezaría por destacar la relevancia que tiene como pieza cultural, por la forma en cómo configura y otorga dimensión a lo que se va a terminar convirtiendo en este gran lore. Y de lo que al parecer, pues Lucas como que alcanzaba a entrever y que lo llevaron a tomar estas decisiones que ya les comentaba. Ahora, a nivel historia, porque estamos ante el inicio de la redención del personaje principal, que no es ni de cerca Luke Skywalker, sino su papá, su padre. Es justo esa revelación que hacen en esa película la que cambia todo y le da al filme una apreciación única, yo te diría. Hace rato que decía de las múltiples focalizaciones que podemos abordar del Imperio Contraataca, esta es una de ellas. Pueden hacer ese ejercicio la próxima vez que la vean. Vean el Imperio desde el punto de vista de Darth Vader, desde las decisiones que toma, las razones por las que lo hace, sabiendo que pone o que está poniendo en juego a su propia familia. Creo que solo El Padrino había hecho algo así en el cine. Y mira que ese año estaba por ahí El Resplandor y pudo haber sucedido lo mismo con El Resplandor, solo que la decisión de Stanley Kubrick de llevar la película o de llevar el personaje de Jack Torrance hacia otro lado lo cambió. Si lo vemos desde el punto de vista de Vader, el Imperio Contraataca se entiende, porque ya no nada más lo estás leyendo como esta parte que te dicen en la apertura de Darth Vader, señor del mal, está obsesionado por encontrar al joven Skywalker, despachando, alejando espacio, miles de sondas, a control remoto, etcétera, etcétera. Y entonces ahí lo que puedes concluir, como yo lo hice, por ejemplo, en esta última revisión que hice para el episodio, es que el filme va sobre la búsqueda de un padre por sus hijos. Bueno, ok, está obsesionado, ya sabemos que es su papá. ¿Por qué está obsesionado? Porque, claro, en el episodio 3 nos dijeron que él no termina por saber cuál es el destino de sus hijos. Sabe que Padme está embarazada, pero él ni siquiera sabe que tiene gemelos, Padme. Eso nos lo van contando en este universo expandido entre las películas, y cuando él se encuentra con Luke la primera vez y se entera que es Skywalker, cobra todo el sentido de decir, claro, está obsesionado porque sabe que es su hijo. Solamente que en 1980, como lo decías tú ahorita, no lo sabíamos, pero ya cuando ves el big picture, te das cuenta justamente de eso y dices, claro, este tipo está buscando a sus hijos y acaba de encontrar a su hijo y va a hacer todo lo posible por acercarse a él, porque esto Lucas lo dice cuando llegan las precuelas, cuando llegan el episodio 1 y 3, dices que el camino de Anakin, y es donde te dicen esto, o sea, el personaje principal no es ni de cerca Luke, ni Leia, el personaje principal es Anakin Skywalker, diagonal Darth Vader. Entonces, esta parte es un punto de inflexión en toda la historia, de manera contundente. Y también algo que tiene esta película es que sin esta película, el tono, por ejemplo, de series como Andor, pues difícilmente se entenderían o se buscaría alcanzar, ¿sabes? Porque es como el top of mind. Muy contrario a lo que podríamos pensar, pues es esto, ¿no? Ahora, algo que también hay que tomar en cuenta es que gracias a los hoyos que hay en esta trama, es que surgen el resto de las otras historias. Ojo, no estoy diciendo que todo se sostiene de aquí, pero si solo hubiese existido una nueva esperanza, si Lucas hubiera fracasado en su bluff de hacerle creer a los estudios que tenía más historias que contar, y nos hubiéramos quedado solo con una nueva esperanza, sin el mote de episodio 4, todo hubiera quedado en un final feliz, ¿estás de acuerdo? Sí. Ahora, como referencia, cuando Ben le dice a Luke que se vaya a Dagobah, él le dice que Yoda lo entrenó. Después, en el episodio 1, nos vamos a enterar que quien lo entrena en realidad es Qui-Gon, pero que al final del episodio 3, Yoda le dice a Kenobi que tiene un entrenamiento para él, para que lo practique durante su exilio en Tatooine, teniendo como consecuencia que en el episodio 5 podamos ver a un Obi-Wan en modo de fantasma de la fuerza. Y entonces ahí es en donde empiezan a cobrar estos hoyos, se empiezan a amarrar y empiezan a darle como un sentido continuo a la historia. Algo que también para bien o para mal tiene un impacto, aunque hay gente que se queja, es que los protagonistas son los que menos tiempo pasan en la pantalla, pero al menos con Lauren Kasdan, esa es su dinámica, por ejemplo, en los guiones para las cintas que él ha tipeado de esta saga, porque lo mismo hacen en El Despertar de la Fuerza con Luke. Bendito Luke lo vemos al final 5 minutos nada más, porque Rey lo anda buscando toda la película. Entonces es parte de esta herencia. Siguiendo con ese impacto, ya de pasar al punto final para este apartado, hay dos muestras, están los homenajes que otras cintas le han hecho, ¿no?, a esta película. Hablando, por ejemplo, de la batalla de Hoth, hay uno con Peter Jackson en El Retorno del Rey, con la secuencia de los jinetes de Rohan, cuando están peleando contra estos Mumakil de dimensiones colosales. Es claramente el homenaje a la batalla de Hoth entre los Speeders y los ATT. Y por ahí más recientemente tienes la de Denis Villeneuve en la parte 2 de Dune, cuando Paul y Chani están destruyendo los ornitópteros y los recolectores de especia. Pues es una referencia que sin esta película pues no existirían. Finalmente, es que si en algo también contribuyó y mucho para el Imperio Contraataca versus cualquiera de las cintas de esta misma saga, es esta
apertura colaborativa que tuvo George Lucas para hacer esta cinta y que no la vuelve a tener en ninguna de las otras películas. De hecho, pasa todo lo contrario, cada vez se hace más recio, ¿no? A la hora de contar la historia, volviéndose yo creo que un personaje casi anal en su manera de producir las siguientes entregas, y por ende, tristemente, es que ninguna de las otras tienen este toque, que yo te diría que es un toque irrepetible el que tiene el Imperio Contraataca. Ahora que te estoy escuchando, amigo, es muy obvio que también eres fan de estas pelis, y esta en específico tiene momentos dignos de una telenovela. ¿Con cuál te quedas para añadirlo a tu colección emocional o mental? Eso está difícil porque hay varios y hay muy buenos. O sea, siguiendo con huecos en la trama, está, por ejemplo, el beso entre Leia y Luke antes de que nos confirmen en el retorno del Jedi, que también tipea Kasdan y George Lucas, pues que son hermanos. Ahorita que estabas hablando de las frases, está el do or do not, there is no try del maestro Yoda a Luke, cuando lo está medio entrenando, ¿no? De esa misma secuencia, antes de que concluya, te enteras por Yoda que Luke no es la última esperanza de la galaxia. Y en su contraparte está cuando te dan a entender casi al final que Leia es sensible a la fuerza, ¿no? Cuando le escucha a Luke en su mente. Recuerdo muy bien el momento en que la vi por primera vez y fue algo muy fortuito porque ahí en la escuela donde yo estudiaba la primaria en 6º grado, nos daban, pues, a las personas que nos veían como interés por el inglés, nos daban un taller adicional de inglés. Entonces, uno de los ejercicios, la maestra nos puso esta película sin subtítulos para verla y entenderla y todo, ¿no? Y ese final te quedas desolado. Creo que ese podría ser uno de los que más me gustan, el final. Sin embargo, como ya me dijiste que tengo que elegir uno, híjole, es que está, por ejemplo, la batalla de Hoth, que lo mencionabas al principio, ¿no? Y que sin Phil Tippett no podría haber existido esa fluidez y esa cosa que hace en stop motion con la batalla de Hoth. Híjole, yo creo que me quedaría con uno que sucede a los 20 minutos del metraje, justamente luego de que Han y Chewie destruyen la sonda que anda buscando a Luke, dando por concluida la secuencia de la batalla de Hoth, y es la aparición por primera vez de la Marcha Imperial. Gracias, John Williams, por la Marcha Imperial. Yo me quedaba con esto. De acuerdo, amigo, la verdad es que sí, está... Yo con cuál me quedo... que sí tiene varios. A mí todo el entrenamiento de Yoda es que lo vuelvo a ver y te digo, y me pone muy emocional. O será que estoy hormonal, pero no sé. Es que te pone a reflexionar. Ya viéndola objetivamente, sí tiene unos momentos que sí sirven para la vida, amigos. Sí sirven, pero totalmente. También cuando Han solo le dice a Leia, ya que lo van a meter a la carbonita, que le dice, Leia, te amo. Y él dice, ¿ya sabía? Es así como de, ¡ay! Han ese por ahí se veía muy bien. Entonces era así como de, ¡ay! Pues sí, pero es que sí, es una telenovela. Y creo que eso le da mucha carnita, porque aunque pueden parecer ciertos momentos cursis, es que sí tienen importancia más adelante. Sí, y te digo, o sea, yo creo que el impacto significativo que tienen en la repercusión que hacen en el resto del cine, o sea, no es que cambiaron la historia del cine, o sí, no al nivel que a lo mejor suena, pero repercuten en muchísimas otras películas y ves a guiños y digo, creo que hasta las parodias que hay de esta escena significativa de I'm Your Daddy, sí, o sea, es todo. Y en nuestra sección de coleccionando datos, les voy a contar que, según el portal de Dissolve.com, las tarjetas coleccionables del Imperio Contraataca lanzadas por Topps en 1980 tuvieron un impacto significativo en los fans, permitiéndoles conocer detalles de la película antes de su estreno. Estas tarjetas incluyeron imágenes de personajes, escenas y pinturas conceptuales de Ralph McQuarrie, lo que generó una gran expectativa entre los coleccionistas y los seguidores de la saga. A diferencia de las tarjetas de la película original de Star Wars Episodio 4, las del Imperio Contraataca proporcionaron más contexto y detalles con subtítulos que ofrecían información sobre la trama y los personajes. Esto no solo ayudó a los fans a familiarizarse con la historia, sino que también fomentó el entusiasmo y el intercambio de teorías sobre el desarrollo de la trama. La colección de Topps también reflejaba el enfoque de marketing estratégico, usando las tarjetas como una herramienta para mantener el interés y la emoción de los fans. Este enfoque permitió que los seguidores se sintieran más conectados con la cinta, incluso antes de su lanzamiento, destacando la habilidad de Topps para crear una experiencia inmersiva a través de sus productos coleccionables. ¿Cómo crees que la percepción de este concepto tan coleccionable de la fuerza ha evolucionado en la saga de Star Wars desde el Imperio Contraataca hasta las cintas más recientes, amigo? Y te pregunto esto porque creo que aquí fue justo cuando todos nos dimos cuenta que esto de entrenar para ser Jedi iba en serio, y estas tarjetas nos spoilearon todo eso.
Es sin duda una de las partes más emocionantes, creo, y de las más interesantes de todo este asunto, porque George Lucas lo que hace en estas primeras 3 entregas es permear la historia con un concepto acuñado por un mitólogo que se llamaba Joseph Campbell, y este concepto es el concepto del monomito, que también se le conoce como el periplo del héroe. Y esto se los cuento porque está bien documentado. Si ustedes quieren ir a buscarlo, de verdad no es choro, vayan y búsquenlo. Hay mucha evidencia. Hay un DVD de una entrevista entre Campbell y un periodista que se llama Bill Moyers, que lo filman en el rancho Skywalker de George Lucas. Por allá de 1988 la PBS hizo justamente una transmisión de esta entrevista y la titulan The Power of Myth, o el poder del mito. Después de unos años, esta charla la editan en el libro y ahí Campbell le dice a Moyers, discuten sobre el uso que Lucas le da a este concepto al momento de realizar estas 3 películas y que termina afectando el enfoque en la narrativa y en la realización de estas 3 películas. O sea, en resumen, porque ya sé que ya me extendí demasiado en los otros puntos, gran parte del éxito de esta saga, por mucho que haya quien cada que se lanza algo relacionado a Star Wars salga a decir que esto ha muerto por enésima ocasión, es que estos esquemas narrativos son universales y eso nos permite aferrarnos a sagas como esta o como la de Harry Potter o como El Señor de los Anillos, solo por mencionar un par, porque nos hacen sentir una nostalgia bien profunda que nos permite superar cualquier etapa de la vida o cualquier siglo, en este caso pues el siglo XX y lo que llevamos del XXI, que es lo que nos tocó vivir a nosotros, y que se remonta a un mundo que puede seguirse explicando justamente gracias a este concepto del monomito, ¿no? Y que a diferencia del mundo real, o sea, del nuestro, pues no es tan caótico. Si quieren saber más de verdad, yo los invito a que busquen El poder del mito o El héroe de las 1000 caras. Valen mucho la pena. Este último, de hecho, El héroe de las 1000 caras, es el punto de partida para Lucas, para retratar en la trilogía original sus conceptos, y que incluso ya después, muchos años después, Campbell lo ocupa de ejemplo para hablar sobre esta relación. Y de hecho, esa relación, él, a partir de Star Wars, la divide ya en 4 estadios, ¿no? Habla de la función mística, que es donde se abre esta dimensión del misterio, que podría ser lo que vemos en A New Hope. Luego está la función cosmológica, que es la que explica el origen de las cosas, ¿no? Que es donde entra justamente la fuerza en este caso. Y la tercera, que es la sociológica, es donde se establecen ya tradiciones o un orden social de las cosas. Y la 4, que es la parte de la que todos nosotros nos vemos beneficiados, que es la función pedagógica, que es en donde se nos enseña cómo, ¿no? Por ahí del 97, este héroe de las 1000 caras se reimprime, y cuando lo reimprimen lo hacen utilizando una imagen de Mark Hamill como Luke Skywalker para la portada. Y si vienes en El poder del mito, donde Campbell explica por qué Star Wars tiene el alcance que ha tenido en el mundo contemporáneo, ahí te explica cómo a partir de las figuras mitológicas estándar, por ejemplo, la historia del apellido Skywalker y estos avatares en esta galaxia muy muy lejana, reinterpretan el mismo viaje del héroe para un mundo capitalista en el que Vader es una visión sobre la búsqueda de un padre. Obi-Wan es una especie de maestro de armas japonés que después llega Yoda y le dice, a ver, ahí te voy, yo soy el verdadero maestro. Y la fuerza, ¿no? Que es otro apodo para este poder abstracto que ha sometido o liberado antiguos imperios, o incluso la magia nórdica, que es algo que en Clone Wars, en The Acolyte ahorita y en Ahsoka están presentes. Son mitologías viejas reinterpretadas, y esto es lo que yo creo que como lectura cultural pues está increíble en cómo estableces este diálogo constante con la audiencia, y es algo que muy pocos productos tienen y que mantienen hoy en día. O sea, esa especie de advertencia sobre que la tecnología no te va a salvar y que ninguna herramienta o máquina es suficiente, y que lo que tenemos que hacer es confiar en esta intuición o en la fuerza. Yo creo que lo es todo. Muy de acuerdo, amigo, y creo que podríamos hablar otras 3 horas de este tema, pero el punto es que ustedes se hagan como su propio criterio, que si tienen hijos los inviten a visitar y a entender todo este mundo de Star Wars. Y así, queridos y queridas oyentes, llegamos al final de otro viaje a través de esta galaxia, donde su impacto se siente en cada rincón de las comunidades coleccionistas. No importa si no les gusta Star Wars, es un hecho que El Imperio Contraataca es una prueba de cómo una obra audiovisual puede trascender generaciones, uniendo a personas de todas las edades y rincones del mundo en su amor por una historia épica. Esperamos que hayan disfrutado del episodio y, como siempre, los y les invitamos a que, como parte del fandom de esta saga, seamos más amables para seguir explorando y añadiendo piezas a nuestras colecciones. El que les guste algo o no de las películas y las series ahora de stream no los hace ni menos ni más en la Legión Coleccionista. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etc. O se pueden suscribir por favor en Spotify, Apple Podcast y YouTube Music. A mí me pueden seguir en Twitter o X y Threads
estoy como @liamx7. Y amigo, ¿tus redes? A mí me pueden encontrar en Facebook, Instagram, en TikTok, en X y en Letterboxd como el Lalo Banda. Ahí estoy a la orden para seguir platicando, para que me regañen, lo que sea, ahí estamos a la orden. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la temporada 5. Que la fuerza los acompañe siempre y que su colección continúe creciendo. Y recuerden, el verdadero valor de coleccionar está en la pasión y las historias que compartimos. Bye. Adiós. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.